Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a hablar está un poco relacionado con el tema de los bioestimulantes, con los tres que ya tocamos. Vamos a hablar en este vídeo de cómo acelerar. Yo creo que lo voy a titular No esperes años para cosechar tu aguacate o algo así. Porque, pues eso, algunas cositas que nos pueden acelerar el proceso de crecimiento de tu planta y en consecuencia pues vas a cosechar, pues la planta va a ser más grande y vas a cosechar pues tus aguacates, ¿no? También un suscriptor me lo dijo, dice que, porque yo ya saqué un vídeo de cuánto tardas más o menos aproximadamente en cosechar una planta o sea, siembras la planta del vivero, ya sabemos más o menos, pues, más o menos todos los viveros suelen tener pues la misma, pues unos más grandes, unos un poquito más grandes, otros un poquito más pequeños, suelen tener más o menos pues la misma medida, ¿no? La planta de aguacate cuando tú la compras en un vivero, más o menos, obviamente. Pues de que tú coges esa planta que suele venir en estas bolsas negras de plástico que las rajas y después siembras esa planta. Ya saqué un vídeo diciendo que pues unos 3 4 años, porque claro, la gente también se puede se puede emocionar y puede decir puede pensar que esto en un año ya coges aguacate. Aquí en España en un año no vas a cosechar aguacate por mucho producto que le aplique. Como mucho, si utilizas los productos más caros que te vienen con, que ahora vamos a tocar, los que te vienen con aminoácidos, algas, materia orgánica, sobre todo estos tres puntos son los que voy a tocar ahora, porque así es verdad que acelera bastante, pero claro, es que tienes que saberlo hacer, porque no puedes aplicar mucho, pero aplicando todos los meses estos productos, aparte de una buena nutrición, tener una tierra aireada para que puedan crecer las raíces, haber hecho bien... bueno, vamos a empezar para no enrollarnos. Más o menos yo ya saqué un vídeo diciendo eso, que más o menos tardaban unos 3 4 años. Y es así, por lo menos en esta parte de, por ejemplo, en España aquí, porque tenemos las estaciones muy marcadas. Primavera, verano sí crece la planta en vigorosidad, en rama, pero en invierno pues la planta se queda parada, ¿no? Porque hace frío y no crece. Pero claro, es que eso depende también de los climas. Si son climas tropicales o en sitios, no sé, vamos a poner República Dominicana o países por ahí, en el Caribe o por ahí, que al igual ahí tienes prácticamente sol todo el año, pues entonces ya estamos hablando de que te va a ser un periodo más corto de tiempo. Pero démonos cuenta de que tú la primera cosecha de aguacate se la tienes que quitar a la planta. ¿Por qué? Porque esa planta todavía es muy pequeña. Entonces, si se forma fruta grande, lo que puede pasar es que con el peso de la fruta se te pueden partir las ramas, porque las ramas todavía son muy pequeñas y no queremos eso. Entonces, y aparte de eso, la fruta, pues le está sacando, tú imagínate, esa planta está cogiendo toda esa energía para formar el fruto y está dejando también de seguir su crecimiento porque está formando fruto. Entonces, el primer año, la primera cosecha, tenemos que sacarle el aguacate, la fruta de aguacate. No, yo no soy partidario de sacar la flor, sino yo espero que florezca el árbol de aguacate. Y cuando ya el aguacate pues tiene las bolitas pequeñas, yo se las saco. Estamos hablando del primer año. Ya después, el segundo año, ya el tercero se le puede dejar. Si has hecho las cosas bien y es un arbolito ya que pues que resiste el peso de, mm, de la fruta de aguacate y ves que es un arbolito, pues ya que tiene, pues yo qué sé, 1,5 metros para arriba y 1,5 metros para los lados o algo así, que ya veas tú que es un arbolito, o 1 metro, 1 metro por 1 metro, algo así, 1,5 metros para arriba y 1 metro para los lados, que dices tú, bueno, ya es un arbolito, claro, ahí ya, claro, ahí ya le dejas obviamente le dejas la fruta, pero si es una planta muy pequeña que tú ves que que la planta va a coger el aguacate y se le va a romper la rama, pues quítale la fruta. Mírate los vídeos de este canal para que sepas todos los nutrientes que hay que darle a la planta y vete aprendiendo y vas a ir haciendo las cosas bien. Bueno,
Relacionado con el vídeo anterior, ¿qué podemos nosotros hacer aparte de un buen abonado, para no hacer el vídeo muy largo, aparte de una buena nutrición que ya tocamos, que voy a dejar un enlace en las tarjetas del curso de abonado, todos los nutrientes que necesita una planta de aguacate, pero como es pequeña, estas dosis van a ser mínimas, Entonces, cuando nosotros sembramos una planta ya hablamos de los dos principales cosas que tenemos que hacer es una buena aplicación de materia orgánica compostada en el suelo o podemos mezclarla un poco con la tierra, esa materia orgánica, ese compost, ese estiércol compostado, mezclado un poco con la tierra, hacer un hueco un poquito más grande para que la planta al principio, como esas raíces todavía son pues más débiles, pues la planta tenga la tierra más suelta y le sea más fácil a la raíz empezar a caminar. Aparte de eso, le aplicamos un poquito de fósforo. Puede ser fosfato monoamónico, por ejemplo. Un poquito, vamos a ponerle una cucharada o dos cucharadas de soperas, por así decirlo. De un mínimo puñadito, mínimo, pero poca cosa, porque la planta es pequeña. Pero sí aplicamos un poquito, una cucharadita así en la tierra, cerca de la raíz, o 2 cucharadas, cerca de la raíz. Entonces, ese fósforo lo que va a darle es energía a la planta y el fósforo es muy importante para el tema de la raíz. Nosotros lo que queremos hacer al principio es que la raíz empiece a tener pues todos los nutrientes para que la raíz empiece a caminar. Pero aparte de eso y aplicar, por ejemplo, podemos aplicar también un poquito de nitrógeno para que despegue lo que es la parte de los brotes y todo eso. Aparte de eso, lo que podemos hacer es aplicaciones de bioestimulantes, porque con ello conseguimos que la planta pues ya sabemos que todas estas cosas aceleran todos los procesos y la planta la saca del estrés. Por ejemplo, este estrés, esto es un estrés para la planta porque estás llevando la planta de un sitio a otro, o sea, la estás llevando del vivero, que al igual estaba dentro de pues eso, dentro de un vivero, dentro de un invernadero, y la estás llevando al campo. Al igual tú la compraste en un sitio y la estás llevando a otro sitio. Todo esto es un estrés para la planta. Entonces, muy aconsejable, sin pasarte en las dosis, para sacar del estrés en estos momentos del trasplante, aplicación de aminoácidos y algas. Si podemos utilizar también un poquito de ácidos húmicos, pero bueno, sobre todo algas y aminoácidos vía raíz, vía foliar también, lo podemos hacer en pequeñas cantidades, pero con el agua de riego podemos aplicar esto. Y esto lo que nos va a hacer es ayudarnos a que la planta, pues sacarla de ese estrés del trasplante. Y aparte de eso, pero esto lo podemos hacer todos los meses, hacerle una aplicación en pequeña cantidad. Yo qué sé, puedo decir, en un balde de agua que te lleve 20 litros, es que claro, no quiero dar dosis, pero eso te lo da en los productos que compréis, ya vienen las dosis, en todos los productos vienen las dosis, pero es que, yo qué sé, puede ser al igual unos 30 mililitros por 20 litros o 15, 20 litros de agua, 20, 40. De todas maneras es que claro, yo no puedo dar medidas aquí porque yo no sé el producto que vais a comprar, pero por ejemplo lo que yo compro aquí más o menos suele ser eso. Yo qué sé, cómo decirte, 2 tapitas de las que te vienen de la lata de 5 litros, por así decirlo. Una cosa así, unos 30, 40 cc, ¿sabes? Unos mililitros, por así decirlo. Empieza con 30, siempre empieza con menos. Empieza con menos y dice, bueno, no le hice nada, pues le voy a subir 10 más. Y te mantienes ahí. Y le das, dale 30 mililitros, por así decirlo, en planta pequeña. Pero es que tampoco me hagáis mucho caso en las cantidades, porque es que yo no sé el producto que ustedes vais a comprar. Llevaros por lo que dice el fabricante. El fabricante, cuando tú compras un producto, ya sea algas o aminoácidos, recomiendo de forma líquida, mucho mejor. Pueden ser un poco más caras. No sé si yo algas de forma así polvo y tal no he visto, vienen de forma líquida, pero sí he visto, por ejemplo, que ya lo vi en el vídeo anterior, aminoácidos que vienen de forma en forma pues de polvo. No los recomiendo tanto, la verdad, no los recomiendo tanto.
Tengo los otros de forma líquida y van muchísimo mejor, aparte de que están enriquecidos con microelementos y van mucho mejor. Entonces, siempre intentar comprar estos productos, ya sean algas o aminoácidos, de forma líquida. Vuelvo y repito, son un poquito más caros, pero funcionan mejor y es lo que queremos. Entonces, cuando compréis estos productos, ya te viene la cantidades a dar. Y si son plantas grandes, al igual son de 2 a 3 litros hectárea, suele ser una cosa así, pero claro, siempre mirar las dosis. Entonces eso, muy recomendable en dosis mínimas la aplicación de algas y aminoácidos, tanto vía foliar como vía raíz, para estimular a la planta y hacer el crecimiento más rápido. En consecuencia, vas a tener planta más grande y al igual en 2 años ya puedes estar empezando a dejarle la fruta de aguacate a tu árbol, porque porque esa planta has hecho las cosas bien, la has tenido bien nutrida y has aplicado aminoácidos, has aplicado algas. Esos son estimulantes que hacen que la planta esté más fuerte, crezca más rápido y, y puedes ya dejar tus aguacates en el árbol y cosechar aguacate. Pues nada, ese apuntillo y acordados que eso, que el resumen es ese, que aparte de tener una buena nutrición en la planta, con todas las cosas, podéis aplicar también un poquito de microelementos cada 2 meses, pero muy poca cosa. No, cada 2 no, más bien cada 3, porque la planta es muy pequeña. Cada 3 mesitos, una cucharadita de café, por así decirlo, de, yo qué sé, 3 gramos, no sé, una cucharadita de café por planta, pequeña. Estamos hablando de plantas pequeñas, si es planta grande puedes aplicar más. Pero eso, señores. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.